Medina, bienvenido a Prismas del Fútbol. Tenemos de nuevo a un entrenador que además se puede decir que estás de moda. Ahora lo comentaremos porque, bueno, su equipo actualmente, a día de hoy, tampoco quiero gafarlo, pero a día de hoy es líder de primera red de uno de los grupos y es además eres uno de los entrenadores más jóvenes de la categoría, por no decir el que más. De hecho, decirte que por aquí, seguramente el otro con el que compites, que es Pablo, también ha pasado por aquí por el podcast en el episodio número 2. Y nada, con muchísimas ganas de conocerte, de ver un poco cómo ha sido tu trayectoria y también de aprender un poco pues cómo es el Javi Medina entrenador, un poquito más desde la parte desde dentro un poquito más. Así que bienvenido al podcast. Pues encantado de estar aquí y compartir este rato contigo, Nacho. Bueno, no sé si has escuchado alguna vez el podcast, pero siempre a mí lo que me gusta al principio de todo es que la persona que viene nos cuente un poquito cuáles son sus orígenes, cómo empieza con el mundo del fútbol, no sé si como jugador o directamente ya con la idea de ser entrenador, pero que nos cuentes un poquito ese primer paso. Pues yo soy de un pueblo pequeño y humilde de Sevilla, que es el Garrobo. Desde muy pequeño he tenido esta afición por el fútbol, esta pasión que nace dentro de mí, y ya a los 20 años empecé con el primer curso de entrenador. Creé un equipo de fútbol sala en mi pueblo con los chicos porque quería empezar un poco ya a sentir eso que es gobernar un equipo, que es intentar poner en práctica tus ideas. Y lo cierto es que he tenido mucha suerte porque todo ha ido muy, muy, muy rápido. He tenido esa fortuna de que muy pronto cuenten conmigo. De ahí ya pasé al fútbol de juveniles en San Juan, que es un pueblo también cercano a Sevilla, como segundo entrenador. Luego fui al fútbol ya senior en Pilas, también como segundo entrenador con Marco Fernández, que era mi profesor en el curso, lo conocí ahí. Y automáticamente di el salto a tercera división en Gerena en la temporada 18-19, y ya después de ahí pues pasé al Betis, al fútbol profesional, donde estuve 3 años. Aprendí muchísimo en la cantera, y luego me tocó venir a Antequeras como segundo igualmente de Abel. Y ya la temporada pasada pues el club me dio la oportunidad de ser primer entrenador, y esta temporada pues aquí sigo, encantado de estar aquí en Antequera y poder ya cumplir mi sueño de ser primer entrenador. Te iba a decir, Javi, que normalmente, claro, cuando viene aquí la gente al podcast, pues lo que es la carrera, la trayectoria, tardamos un poquito más en contarla porque, claro, tienen muchos años de trayectoria o tienen más años de trayectoria. Pero es que lo que tú comentas, que tú has tenido una trayectoria meteórica. Una gran parte de tu carrera la has desarrollado como segundo entrenador. Entonces me gustaría que hablásemos un pelín de esa figura, sobre todo qué es lo que crees que a ti, que hizo que los entrenadores, cuando eras tan jovencito y cuando estabas empezando, confiaran tanto en ti, en una figura de un chaval con poca experiencia, vamos a decir, y tan jovencito. Bueno, de segundo entrenador creo que es una figura que a todos los que luego pasamos a ser primero nos ayuda mucho, porque nos permite ver las Uh-huh. cosas con una perspectiva un poco más amplia, no sentir la presión de ese primer entrenador donde están todos los focos puestos hacia ti. Te permite, como te digo, pues poner en práctica también tus ideas, conocer las ideas de otros compañeros y entender diferentes situaciones un poco desde fuera, ¿no? Yo lo llamo un poco como estar en el asiento de atrás de un coche y viendo cómo el conductor maneja y viendo qué cosas le ocurren, y aprendes de todo ello. Siempre he sido muy pasional, muy activo en los entrenamientos, en todo lo que hacía. Yo creo que eso ha sido lo que ha llamado un poco la atención, ¿no? En clase, en su día con Marco, que fue el que apostó por mí para ir al fútbol senior. Y ese mismo año fue el que nos enfrentamos, recuerdo, un partido de juveniles contra Pablo del Pino, que era entonces entrenador del juvenil del Betis, un amistoso contra nosotros cuando estábamos en Pila. Ellos tenían que preparar un partido con el Málaga. Marcos ese día me dijo que dirigiera el equipo en el partido, y Pablo se fijó en mí y me dijo que en el futuro le gustaría que estuviera en el Betis, que era un chico que le parecía que tenía mucho conocimiento y que transmitía mucha energía sobre todo. Y él fue el que me dio la oportunidad de llegar al Betis, que se lo agradeceré siempre. Y creo que ha sido lo que me ha permitido de poder progresar rápido, que siempre he intentado de demostrar y tener esa personalidad de lo que llevo dentro, decirlo, y luego pues con el contacto también con los jugadores, que es muy importante que ellos confíen en ti, te respeten y que den buenas opiniones a pues personas de fútbol, directores deportivos, pues jugadores, compañeros o entrenadores. Hablaremos de eso más adelante, un poco también de esa gestión, tanto con jugadores como una parte que quiero saber un poquito también de ti, que es la relación, por ejemplo, que no lo hablamos tanto del director deportivo con el entrenador. Sí que lo hablamos aquí en el podcast desde el punto de vista del director deportivo hacia el entrenador, pero también me gustaría ver esa otra cara, ¿no?, de la moneda. Eh,
cuando me cuentas esto, no puedo evitar pensar que al final el mundo del fútbol, yo no sé, ahora te quiero preguntar qué porcentaje consideras que hay de suerte, porque esto va, desgraciadamente, va mucho por contactos y seguramente las dificultades que tenéis entrenadores que no habéis sido profesionales o que no habéis sido jugadores son muy grandes. Son las que hemos podido encontrar, incluso me he podido encontrar yo mismo. Entonces, ¿cómo cambia un partido que haga que, pues en este caso, según lo que me cuentas, pues que te vieran dirigir el partido, que imagino que se fijaron que ya te vieron cosas, pero cómo puede cambiar todo por un golpe de suerte o por estar en el momento un poco indicado, ¿no? En la vida la suerte es necesaria, no voy a mentir, yo creo que he tenido esa fortuna de que en ciertos momentos pues ha estado la persona adecuada que me ha visto y que me ha dado la oportunidad, pero igualmente debes de estar preparado. Yo siempre lo decía, Claro. sé que es muy difícil de que llegue alguien alguna vez y sin tener un currículum, sin tener un bagaje como futbolista o haber estado antes en el mundo del fútbol, llegue alguien que te dé la oportunidad de ser primer entrenador y hacerlo en primera red con un club como Antequera tan humilde que la presión era alta en cuanto a que sabíamos de lo difícil que iba a ser competir el año pasado, pues sabía que no iba a ser fácil que alguien apostara por mí, pero uno siempre confía en que una oportunidad va a tener, una. La debes de aprovechar, te debes preparar para ello, pero una en la vida siempre nos está esperando y es lo que le digo todos los días a los jugadores, que aprovechen ese momento y esa oportunidad que les pille preparado. Y eso no tiene mucho que ver con lo de fuera, sino con lo de dentro, con uno mismo y creo que todos pues tenemos la capacidad para estar preparados para aquello que nos gusta y para lo que tenemos el talento. Hablaremos también un poco del tema ese de la dicotomía del control de jugadores, de las cosas que se pueden controlar, pero esto que dices tú al final es un poco eso, ¿no? Es centrarte en controlar lo que tú puedes controlar, que es estar preparado, estar formado, tener esa experiencia, y cuando lo que no puedes controlar, que es que se den las circunstancias o la oportunidad, pues se confluya todo y tú ya tengas ese trabajo, digamos, de antemano. Aquí Javi, han pasado por el podcast entrenadores muy de tu perfil, porque a mí me llama mucho la atención y me identifico mucho con los entrenadores que, pues eso, no lo han tenido tan fácil para poder llegar a donde están. Pues Pablo Álvarez, Yago Iglesias, que ahora también está de moda con el Pontevedra, pedazo de entrenador que tampoco fue jugador, Lolo Escobar, que ahora desgraciadamente pues le han destituido del Lugo, pero también tiene un pasado que empezó desde tercera regional, con lo cual ese tipo de entrenadores o esa figura que representáis pues me identifica un poco. ¿Tú cómo has vivido, o no sé si lo has vivido o no lo has vivido, las dificultades que puedes tener un poco, sobre todo quizás a lo mejor de cara al vestuario, el tema de no haber sido futbolista profesional, que no sé si a lo mejor eso te puede ser una contra en tu carrera, no sé si lo ves así. Rigo Saki, que era un entrenador muy bueno, tenía mucho nivel táctico, también era muy capaz de gestionar bien los grupos. Decía que para ser jinete uno no necesita ser caballo antes, y siempre he pensado así. Siempre pienso que no necesita ser un buen futbolista para ser un buen entrenador. Evidentemente, un futbolista con muchos años de experiencia en un vestuario, pues tiene algo que tú no tienes. Es ese respeto cuando abre la puerta por primera vez, porque los jugadores reconocen su carrera y en el fútbol va mucho de jerarquía, pero luego a partir del primer día, cuando ya has abierto esa puerta, debes de trabajar, debes de mostrar y transferir información a los jugadores, debes de ayudarles, debes de tomar decisiones y eso es lo que te va haciendo que te vas ganando el respeto diario de todos ellos o que no lo pierdas. O sea, ese jugador llega con un cierto respeto, luego puede o mantenerlo o perderlo. Yo evidentemente no Claro. llego con ese respeto por parte de un jugador, pero sí me lo puedo ganar día a día y es lo que intento de trabajar, ser uno mismo, mostrarle mucha claridad en todas las cosas que le dice, ya sean futbolísticas o otro tipo de cuestiones que debes de tratar con ellos, que vean que eres una persona sincera con ellos, que tienes las ideas claras, que les ayuda y al final pues ese respeto va aumentando en el día a día y luego evidentemente si los resultados pues aparecen pues mucho más fácil que los jugadores pues crean mucho más en ti. Uh-huh. Quiero que hablemos ahora, Javi, si te parece, de un poco de la Antequera. Vamos a ir un poco estructurándolo así. Quiero que hablemos un poco de la Antequera, que es tu etapa como entrenador. Antes estuviste como segundo entrenador, pero la Antequera está viviendo uno de los ascensos más meteóricos del fútbol español, yo creo, de los últimos años. Porque al final, cuando tú llegas hasta en segunda ref, hacéis una temporada, no sé si llegas el año del ascenso, pero hacéis una temporada espectacular en la que ganáis. Yo recuerdo esa temporada que ibais sobrados, teníais buen equipo, pero no erais uno de los favoritos para ascender. No sé cómo viviste ese año, y luego también el año pasado que en primera ref pues eres uno de los humildes y habéis sabido competir también muy bien para conseguir la permanencia, ¿no?
Yo llevo 3 años aquí en el club y he visto una evolución, como dices, muy grande. Desde dentro la hemos percibido, desde fuera entiendo que también se ha visto, porque a nivel futbolístico, a nivel institucional, a nivel de infraestructura, todo lo que el club está creciendo en estos años y debe mucho todavía de hacerlo, porque para llegar al fútbol profesional o ser un club profesional, independientemente de la categoría en la que esté, necesita todavía el club pues crecer mucho. Pero sí es cierto que cuando llegué percibí, yo venía del Betis, venía de un club que Ujú. tenía una magnitud enorme, donde había muchísimos recursos, mucho talento. Llegué aquí, teníamos pocas cosas, éramos un club humilde, pero nos pusimos a trabajar en aquel año en segunda red, creo que hicimos un gran trabajo, conseguimos un ascenso histórico por todo lo que hizo el equipo ese año, y el año pasado la sensación de ir a una categoría tan profesional y tan competitiva, donde había auténticos equipazos, con muchísimos presupuestos, con un gran talento de jugadores, yo debutando como entrenador, un cuerpo técnico nuevo, Ujú. y ser capaces de mostrar esa identidad y competir en muchos partidos a ese nivel. Estuvimos cerca incluso de hacer playoff hasta el final, y ya esta temporada pues evolucionar, que es lo que hemos conseguido, y estar consiguiendo sobre todo los números, porque el juego creo que lo hemos mantenido del año pasado, incluso en algunas cosas hemos mejorado, pero sobre todo los números y la seguridad con la que estamos compitiendo, pues te llena mucho de orgullo, lo estamos disfrutando mucho. Mejor épocas, lo digo siempre, de este club, de la historia de este club, que la disfruten y que no sabemos cuándo volverán a estar en un momento así. Y tampoco sabemos cómo va a acabar, Javi, porque ahora vais líderes, pero claro, esto al final, esto es muy largo. Hay gigantes en la categoría, en vuestro grupo concretamente, pues eso, por ejemplo, el Murcia, que es el rival que tenéis, Recreativo de Huelva, en fin, toda la zona del sur, las filiales, el Betis, Deportivo, al final son equipos, como tú dices, con mucha historia, muy profesionales y que estés ahí un poco siendo pues, la cenicienta, un poco, digamos, ¿no? Nosotros confiamos mucho en poder mantener el nivel futbolístico, en mantener el grupo. No sabemos si los resultados se mantendrán, confiamos que si mantienes ese nivel que estamos dando a nivel futbolístico y esa imagen de equipo serio, competitivo, y mantenemos el grupo unido, pues podremos seguir compitiendo bien. No sabemos hasta dónde nos va a dar, pero no nos preocupamos. Lo cierto es que el Mm. grupo está tranquilo, el club está muy tranquilo, porque estamos disfrutando mucho paso a paso y partido a partido de lo que estamos haciendo, y cuando estemos en mayo veremos en qué posición estamos y por eso pelearemos. ¿Qué es lo que crees que hacéis muy bien o mejor que el resto de rivales para estar donde estáis? Bueno, no sé si mejor que el resto de rivales, porque ya sabemos que en el fútbol muchas veces haces cosas bien y no consigues resultados. Creo que aquí hay muy buenos entrenadores, muy buenos equipos y que compiten muy bien. Sí, sí te puedo decir lo que hacemos y tener una identidad muy marcada desde el día uno hasta el final de la temporada. Tenemos un club pequeño donde todos remamos en la misma dirección, y luego pues tenemos la suerte de contar este año con un vestuario pues muy profesional, muy maduro, con mucha predisposición a aprender, que para mí era muy importante de los primeros días, primeras sesiones de entrenamiento. Ya veías que muchas cosas salían con fluidez, porque todos venían con esa gana de, bueno, cómo juega la Antequera, quiero enterarme de por qué hacen esto y por qué suena el estilo de juego de este equipo, y es mucho más fácil cuando la predisposición del jugador es grande para aprender y nos lo ponen muy sencillo en el día a día. Tenemos un día maravilloso donde disfrutamos mucho de nuestra profesión, nos exigimos también Ujú. muchísimo, y con eso competimos los fines de semana. También, por terminar un poco el repaso de tu trayectoria, que como la gente estará viendo, pues hay veces que no estamos aquí media hora hablando de la trayectoria de la gente, porque la verdad es que merece la pena escuchar muchas veces cómo llega la gente al fútbol profesional. Contigo ha sido rápido, por lo que hemos hablado antes, que al final pues tienes una carrera más cortita, pero me gustaría preguntarte por el momento, yo creo que un poco te cambia, pues, no sé si la vida o tu carrera profesional desde luego, que es cuando tú estás de segundo entrenador en el Antequera, destituyen al míster y tú te mantienes. Me gustaría que me contases cómo viviste ese momento y luego también si tú tenías pensado, tú pensabas que eras una opción para sustituir al míster o pensabas o te lo encontraste un poco de imprevisto, tú pensabas salir con él, ¿cómo fue un poco ese momento? Bueno, ya quedando un mes para el final de competición, ya yo y Abel nos reunimos, decidimos que no íbamos a continuar trabajando juntos. Habíamos hecho un año magnífico, pero no teníamos quizás ese feeling que se necesita, y preferíamos terminar en una época buena la relación. Y lo cierto es que yo ya pues pensaba que el míster iba a renovar aquí, y así lo deseaba también porque lo merecía, y pensaba ya que había que hacer la maleta, que me tocaba ir para casa. De hecho, cuando me llamó el club ya estaba en casa en Sevilla. Salió la no renovación de Abel en ese momento, me llamaron y fue todo muy rápido. Me preguntaron si me sentía preparado para agarrar el equipo. Mi respuesta era que sí, que llevaba mucho tiempo preparándome para aprovechar una oportunidad como esta, que sentía mucha confianza,
y si ellos encima pues me transmitían igual esa confianza, trabajaríamos de la mano y sería todo mucho más sencillo y fue algo muy rápido y que cuando te das cuenta ya estabas en el verde entrenando. Qué bonito, la verdad es que sin conocernos casi que no nos conocemos de nada, pero estas historias me gustan porque al final es un poco lo que hablábamos antes, el reconocimiento a años de trabajo de alguien que ha ido desde abajo del todo, que se ha formado mucho y que ha querido siempre, imagino, dedicarse a esto y al final pues lo consigue. O sea que creo que ahí la gente pues no puede, o sea, es como un triunfo de este colectivo de entrenadores que somos gente que no nos hemos dedicado profesionalmente, es como un triunfo del colectivo y ojalá ver al Antequera el año que viene en segunda división sería... Bueno, no sé si te lo has planteado, no te lo quieres plantear o cómo. Siempre siento que mirar el futuro es mal negocio, se lo digo mucho a los jugadores. Si pensáis que el partido está ganado, no te focalizas porque pierdes la concentración en lo que debes de hacer ahora. Si pienso en el futuro, que no sé lo que puede ocurrir, pues pierdo la concentración en preparar bien al equipo para competir este viernes con un partido tan difícil como el que tenemos. Entonces, el futuro planteártelo y en el fútbol es mal negocio porque no sabes lo que va a ocurrir. Exactamente. Desgraciadamente en el fútbol es la incertidumbre, que también yo creo que por eso es el deporte que nos encanta. Bueno, quiero que hablemos, Javi, ahora un poco de tu perfil de entrenador, cómo eres tú como entrenador. En este caso, has hablado un poco de esa gestión que haces para ser, al ser tan joven dentro del vestuario, que al final es un poco ganarse el respeto. Me gustaría también que me comentaras un poco qué tipo de relación mantienes con los jugadores. Si eres el típico entrenador que es muy cercano, que está muy en lo humano también, o eres un jugador o sea, un entrenador que mantiene las distancias. ¿Cómo te consideras tú en ese trato? Soy un entrenador que está evolucionando, que está aprendiendo, eso primero porque llevo muy poco en como primero, ¿no? He aprendido mucho como segundo, pero cuando uno agarra de verdad el cargo es cuando de verdad empieza a aprender y estoy evolucionando. El año pasado llegué muy lleno de energía, he intentado Uh -huh. participar en todo, ayudar al jugador en todo. Este año me siento un poco más calmado, siento que les doy un poco más de sitio a los jugadores y creo que eso, pues entregar independencia es muy efectivo para el futuro porque al final lo que necesitamos en el campo que ellos tengan esa libertad, pero sí, soy muy cercano con el jugador. Me gusta mucho el contacto diario con ellos, soy mucho de intentar entenderlo, de intentar tocar esa fibra y creo que hay que tener una buena relación entre jugador y entrenador, no creo que hay que poner tantas barreras. Evidentemente el jugador tiene que saber que hay unos límites que debes de respetar, si el jugador no respeta esos límites, pues sí se lo hace de ver y ellos saben que si se equivocan, pues voy a estar ahí para que lo vean, ¿no? Pero no creo que haya que mostrar tanta diferencia entre entrenador y jugador, esa jerarquía tan un poco antigua, ¿no? Sí. De mostrar que te tienen que respetar por tu ego, por tu autoridad. Creo que eso hay que ganárselo y que estar cerca de ellos pues te ayuda a sacar el máximo rendimiento. Uh -huh. Al final es un poco como lo que se dice muchas veces pues, en el cine, a lo mejor y demás, que el tema de que seas un líder, que te sigan porque creen en ti, no porque tienen miedo de, oye, pues este me va a castigar o me va a tener sin jugar, sino que realmente pues, les inspires un poco ese liderazgo a través pues, de la confianza, de la relación y de que ellos vean. Yo siempre lo he dicho, que al final el jugador cuando le convences del todo es cuando el jugador nota o sabe que tú quieres mejorarle o que quieres hacerle bien o que quieres que también él, aparte de que obviamente que el entrenador siempre mira por el colectivo, pero que también quieres mejorar al jugador y que por lo menos en el tiempo que estás con él, pues aprenda cosas que a lo mejor le sirvan para su carrera en el futuro. No sé si también tú tienes esa sensación. Sí, el liderazgo al final es la capacidad que tenemos de influir en los jugadores o en las personas, ¿no? Y hay muchas maneras de llevarlo a cabo. Uno puede influir a través de la manipulación, a través de, pues, si ganas te doy esto, si no me respetas te multo, si... Mm. Y está también el convencimiento y la capacidad de influir a través del convencimiento, creo que es la más potente que podemos utilizar, porque al final es cuando conquistas de verdad a un jugador y cuando te va a seguir hasta el final, porque si lo haces a través de la manipulación, cuando se acaban los resultados, el jugador no está para defenderte, no está para ayudarte, y si lo convence y está a muerte contigo, pues mucho más sencillo de que lo tengas en todos los momentos, los buenos y los malos, que es cuando de verdad lo debes de tener. Aquí estuvo Fran Fernández, que bueno, que es el rival tuyo además directo esta temporada hace unos meses. Me gusta además que estéis los dos aquí en el podcast porque al final vemos un poco las dos caras de la competición. Y me comentó una cosa que me gustaba mucho, que era que no hay nada que cohesione más en un grupo que la victoria. En este caso, tanto tú en el Antequera como él en el Murcia este año, pues estáis consiguiendo buenos resultados. Entiendo que también eso ayuda a llevar a los jugadores mucho más fácilmente porque está la gente más contenta o también
por otro lado, no vemos la dificultad que tiene eso de que todos quieren jugar, todos quieren sumar y también hay que gestionar eso. Un equipo, un estado de ánimo, ya lo advirtió hace mucho tiempo alguien que sabía muchísimo del fútbol y de la vida como es Jorge Valdano y creo que no hay mejor definición para el fútbol que esa, ¿no? Y si es cierto, estoy de acuerdo con Fran de que cuando estamos ganando y estamos en dinámica positiva, pues mucho más sencillo apretar al jugador porque te afecta mucho mejor la reprimenda, es mucho más fácil del jugador que no juega, pues entienda que el bien colectivo le está ayudando en ese momento y si es cierto que eso une mucho porque una dinámica positiva pues todos son conscientes, ¿no? Como siempre les digo, ¿no? Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja y viceversa. Y al final es lo que tratamos de inculcarles. Lo difícil es intentar que en los malos momentos pues sí tengan esa unión, que no es nada sencillo y sí debes de crear algo grande para que en los malos momentos los jugadores se mantengan unidos y sean capaces de salir de ahí. Totalmente de acuerdo. Al final, esa frase de Valdano que pues queda siempre grabada en nuestra memoria, define mucho cómo es el fútbol y sobre todo, también no sé si tú lo coincides en este pensamiento que tengo yo, que además es una reflexión que hablaba hace poco con un director deportivo amigo mío, en Segunda Ref, que le comentaba eso precisamente, lo que influye en las temporadas, el coger una buena o una mala racha, sobre todo en categorías como esta, que está todo tan igualado. Que tengas un calendario a priori más fácil y empieces el año con 3 o 4 victorias o con una racha positiva, te puede hacer que la temporada, ese mismo equipo, consiga buenos resultados al final de temporada porque entra en esa dinámica de confianza y ya tiene y sale todo cara. Y ese mismo equipo a lo mejor empieza contra los que los a priori son los mejores equipos de la liga, ganas un partido de 4 y ese mismo equipo ya tiene un montón de dudas y acaba descendiendo. Se han visto casos de equipazos, como el Badajoz hace unos años, que bajan con un equipo para ascender. También entiendo que eso lo tenéis en cuenta a la hora de ver el calendario, de intentar gestionar esas rachas, alargarlas, acortar las que no son, pero entiendo que es difícil también cambiar esas dinámicas. Todos tratamos de crear, creo, esa dinámica perfecta donde todo fluye, donde todos están contentos, donde todas las cosas salen. No creo que tenga tanta influencia el calendario porque hay veces que pues, te tocan 3 4 equipos de un nivel muy alto y eres capaz de salir de ahí reforzado y todavía el equipo alcanza esa dinámica. Creo que tiene que ver mucho con las sensaciones desde dentro. El año de segunda red, recuerdo que en la primera jornada, un partido que estábamos ganando en la segunda parte en Utrera, el contrario se rompió el partido, nos empata, parecía que no lo iba a ganar y en la última acción del partido, jornada 1 fuera de casa, pues Irra, que está ahora en el Sevilla, mete un gol por la escuadra que acababa de salir y salimos todos de allí con una energía positiva y con algo que nos duró toda la temporada, porque sentíamos que todos los días, aunque las cosas iban mal, pues íbamos a tener ese momento de épica. Y este año nos ha pasado un poco igual. Fuimos a Yecla cuando todavía el equipo no jugaba como nosotros queríamos, un partido difícil, nos pusimos perdiendo pronto en el primer tiempo, intentamos hasta el final hacerlo, no fuimos capaces y en la última acción del partido, una falta que saca Marcelo, pues Luis me la pone en la escuadra y se generó esa épica también en el equipo y la tuvimos con el Betis, la tuvimos con el Madrid, la tuvimos el otro día en Villarreal. Eso es muy importante, esa dinámica, porque al final el jugador, hablamos mucho con el Madrid, no es cuestión de suerte, que creen que son capaces de remontar un 2-0, un 3-0 en 10 minutos en un partido de Champions. Y esa mentalidad es muy poderosa. Lo ha hecho Rafa Nadal en el tenis durante muchos años. Y yo trato de inculcarles mucho eso. Hasta que nos quede aliento en la boca tenemos que seguir porque nunca sabemos cómo si podemos cambiar una dinámica o cambiar un resultado. Y cuando lo haces varias veces ya empiezas a creértelo y esa dinámica se vuelve muy fuerte en un equipo. Y encima, si lo que tú dices, si encima lo apoyas con partidos en los que va sucediendo eso, al final, el Madrid hace 10 años o 15 años quizá no tenía esa épica porque no había vivido esas situaciones de remontadas épicas. Pero ahora, como lo está viviendo cada vez más, consigue una, la siguiente cree que puede. Yo estuve haciendo scouting un partido vuestro aquí en Madrid, en el Athletic B, que además ganasteis aquí 0-1, si no recuerdo mal. Y fue un partido de eso, es un partido de muy igualado, muy trabajado, defensivamente muy, muy serios por vuestra parte. Y en un par de transiciones metisteis un gol y pudisteis meter alguno más. Y creo que también al final eso es lo que te da peso a luego poder, en el siguiente partido, que va el partido así al descanso, pues decir, oye, mira, es un equipo con mucho talento, el Athletic B, pero nosotros haciendo nuestro juego vamos a poder tener las nuestras y poder ganar el partido. Sí, esto es muy importante. La mentalidad en el alto rendimiento, en la competición, el creer de verdad que eres capaz de ganar, de superar a tu rival es muy importante, siempre que eso no te llene de un ego lo suficientemente alto como para relajarte o para pensar que vas a ganar fácil. No es eso. Hace poco le ponía a los jugadores también el ejemplo
de Ilia Topuria cuando iba a competir en la última pelea con Holloway, le decía el día antes de la pelea, digo, bueno, esta noche vamos a ver todos a Ilia ganar, porque él es tan convencido que a mí me transmite que va a ganar. Y es que en el deporte eso es Sí. importante. Creer que vas a ganar es muy importante. Luego, evidentemente, tienes que hacer todo lo que hace falta para ganar. Pero este año sí siento que el equipo tiene esa calma. El otro día hicimos los cambios quedando solo 15 minutos, 4 cambios, porque no teníamos prisa. Sabíamos que en 10-15 minutos era suficiente para ir a por el partido, empatarlo, ganarlo. Lo hemos hecho varias veces durante el año, y en el deporte, si no tienes eso, al final te acaban haciendo el caos. Sí, la mentalidad en el alto rendimiento es algo que yo creo que tiene más peso que muchas veces los entrenadores trabajan, porque también la mentalidad se trabaja. También me gustaría ver si de alguna manera vosotros en vuestra semana, en vuestra metodología, porque claro, todo entrenador que le preguntes tiene muy claro cómo trabaja su modelo de juego a nivel táctico, cómo trabaja el jugador a nivel técnico, a nivel físico, pero la mentalidad, el saber, pues lo que hablamos antes, cortar esas dinámicas, un jugador que está teniendo mal rendimiento, que cambie el chip y empieza a tener otra manera de enfocar el deporte, la competición. Todo eso también es trabajo mental. No sé si vosotros trabajáis en la semana con algún miembro del cuerpo técnico o es un trabajo global o un psicólogo. Sí, tenemos en el cuerpo técnico tenemos varias figuras que se encargan de ese trabajo un poco individual con el jugador, pero también a nivel colectivo. Yo le doy muchísima importancia a la gestión emocional, a esa inteligencia emocional. La he estudiado mucho, cómo se comporta el cerebro, cómo se comportan los deportistas, porque al final entenderlo te ayuda a ayudarlo. Yo siempre digo que es muy importante tener el equilibrio óptimo para competir, ese nivel de activación óptimo. Jugadores que están perdiendo partidos tienden a subir mucho el nivel de estrés, baja la confianza, evidentemente, porque estás perdiendo, y con un nivel de estrés muy alto y sin confianza es imposible competir. Jugador que está ganando mucho, pues tiende a subir mucho su nivel de confianza, se cree capaz de todo, pero su nivel de estrés también tiende a bajar, tiende a relajarse. Entonces siempre buscamos qué tecla tenemos que tocar. Estamos en ese punto azul donde tenemos mucha confianza, poco estrés. Tenemos que activar el estrés, no sé si meter una bronca, no sé si intentar desde una charla, algo para que el equipo vea el miedo un poco que es necesario para competir. Igual al revés, si vemos que el equipo está muy estresado y no siente confianza, pues intentas tocar el botón de la autoconfianza, intentar que suban un poco ese nivel de confianza y bajen el estrés, porque necesitas tener ese equilibrio, y eso es lo que tenemos este año. Salimos con una estabilidad muy, muy alta al campo a la hora de competir, que es lo más importante. Mira, me llama mucho la atención, me gusta mucho esta respuesta que has dado y además me llama mucho la atención porque yo soy yo también, obviamente, los scouts, porque yo al final hago esas labores de scout, de edición deportiva, nos fijamos mucho en los entrenadores también. No solo, yo hace poco estuve en una charla en la federación y la mayoría de la gente que estuvo que escuchó la charla eran entrenadores y yo se lo decía, digo, los scouts o la gente que trabajamos para los clubes también estamos viendo a los entrenadores constantemente en el partido, no solo a los jugadores. Y yo me fijo mucho, soy muy de fijarme en que un entrenador me guste más o me guste menos. Obviamente, yo solo le veo en el partido, no le puedo ver en el trabajo diario, salvo que me dé una referencia. Pero cuando me fijo en el entrenador, me fijo mucho en cómo comunica y cómo transmite y su estado y su energía. En ese sentido, tú lo hablabas, jugar un poco con el estrés, meter momentos de más estrés o de más intensidad al equipo o rebajarla cuando tú sientes o percibes que hay que bajarla. ¿Cómo eres tú en el banquillo? Para el que no te haya visto, para el que o no te haya visto en directo, ¿cómo te comportas tú? ¿Qué te gusta transmitir cuando estás en el banquillo? ¿Cómo crees que es mejor comunicarse con el jugador? Yo siempre he sentido que tengo, o siento desde dentro, que tengo la capacidad de estar a un nivel muy alto de estrés, estar transmitiendo energía, pero estar viendo con calma lo que está ocurriendo. Me gusta mucho leer el partido continuamente, qué está sucediendo, entender la naturaleza del juego. El otro día íbamos perdiendo en casa del Villarreal, se ponen 1-0 con un penalti, minuto 60. Lo normal en ese momento, lo hablaba con el cuerpo técnico, hacer cambio para reaccionar, pero intentamos un poco que pasara ese tramo de ellos, están ganando, bajen un punto la relajación, el bloque de ellos vaya un poco más para atrás. Hicimos 4 cambios, quedando 15 minutos cuando estábamos perdiendo 1-0, hacía ya otros 15 minutos anteriores, pero esperamos el momento exacto para darle ese giro al partido que podíamos darle en ese momento. Y creo que eso es lo que tenemos que mantener los entrenadores en el banquillo, esa tranquilidad para saber lo que está ocurriendo dentro. Si los nervios te pueden tomar malas decisiones, transmites al grupo pues esa energía negativa en ese momento, o que los termine de estresar, y creo que es muy importante que seamos capaces de relajarnos ahí dentro, porque al final nosotros tenemos
parte de importancia, sobre todo en las decisiones que tomamos. Juegan ellos, pero nosotros somos los que podemos cambiar el partido, ya sea a nivel táctico, a nivel de jugadores, y tenemos que mantener la calma y ser capaces de leer lo que está ocurriendo dentro, que no es fácil. Ujú. Yo por eso cuando estuve viendo vuestro partido, ahí te apunté un tic, porque sí que yo noté o me transmitiste eso desde, además lo vi muy cercano al banquillo, y me transmitiste eso yo cuando era entrenador hace ya tiempo. También tenía un poco esa idea también de, obviamente, pues tienes que echar una bronca o tienes que meter intensidad, en un momento dado lo haces. Pero sí que entendía yo que, primero, para yo ser más frío y tener más capacidad para analizar el partido, tenía que estar calmado. Si yo estaba agitado o estaba muy nervioso, iba a perder detalles. Y eso para un entrenador es algo súper negativo. Y luego también porque al final, si yo le estoy dando una comunicación al jugador, una orden, una directriz táctica, si yo estoy muy alterado, el jugador se va a alterar también, le va a transmitir esa energía a él de estrés. Entonces, coincido mucho con lo que comentas aquí en este aspecto. Otra cosa que te quería preguntar, Javi, era si tú tuvieras que, digamos, autoevaluarte como entrenador, sabiendo que hay como varios apartados en los que tiene que controlar un entrenador, pues lo has hablado, gestión de vestuario, gestión de partido, yo qué sé, conocimiento táctico, metodología. Si tuvieras que evaluarte y destacarte siendo obviamente que la gente se lo tome, lo va a decir porque eso lo he pedido yo, no porque no sea humilde. ¿En qué crees que a lo mejor te destacarías un poquito más como entrenador? ¿Qué destacaría o que tendría que mejorar? No, que en lo que tú crees que eres fuerte, que destacas, o que se te da mejor, o que es tu fuerte. Bueno, yo creo que para el jugador es muy importante que ellos te noten convencido de todo lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que siempre me he sentido muy convencido de la idea de juego que tengo, de cómo hemos de entrenar, de cómo hemos de competir en los partidos, y creo que eso sí somos capaces de transmitirlo. Luego tengo otras muchísimas cosas que mejorar, que me lo dará el tiempo porque soy joven, pero eso sí siento de verdad que me puede ayudar a convencer a los jugadores, y eso pues hace que puedas competir, ganar partidos y seguir en esta rueda tan difícil. Ujú. Quiero enlazar ahora un poco el tema del perfil de entrenador, que ya lo vamos a dejar atrás, con un poco la metodología que tienes tú de trabajo a nivel de día a día, a nivel de semana. Y antes de nada, sí, me gusta enlazar estas dos partes porque yo siempre digo que el equipo es un poco el reflejo del entrenador en cuanto a gustos, sensaciones y forma de ser. Entonces, cómo definirías tú a tus equipos? Pues un equipo que tiene que mezclar muy bien lo que es estar calmado, tranquilo y tomar buenas decisiones cuando tenemos el balón, con mucha rabia, mucha energía y mucha pasión para recuperarlo cuando no tenemos el balón. Buscamos mucho esa fusión de modelos. Yo soy un amante del juego de posición, pero al igual soy un amante del Gegenpress y he aprendido mucho de Jürgen, de Thomas Tuchel, de Ralf Rangnick, de todos estos entrenadores alemanes, de cómo has de Ujú. comportarte cuando no tienes el balón, y trato de fusionar ambos modelos y trato de mantener, pues eso, ser capaz de, como te he dicho antes, ¿no? De mostrar mucha energía en el entreno y transmitir al jugador mucha vitamina, pero igualmente tener el punto de calma y personalidad suficiente para tomar buenas decisiones también. Entiendo que entonces, de acuerdo a esa idea tan camaleónica o tan flexible, te gusta que los jugadores también sean capaces de interpretar todo tipo de situaciones, no los jugadores que son especialistas en un modelo concreto. Nosotros aspiramos al fútbol total. Nosotros diferenciamos tres formas de atacar en el fútbol, que una es el fútbol muy asociativo, donde tratas de a través de las cadenas de pase pues llegar a campo contrario con el balón controlado y generar situaciones de ataque. Luego el fútbol más vertical, donde cuando encuentras hombres libres aceleras y buscas progresar de una forma más rápida. Y luego el fútbol directo, donde a través de balones largos, menos número de pases posible, pues intentas llegar a portería contraria. Creo que este año manejamos bien las tres, ¿no? Creo que somos un equipo rico en recursos ofensivos, y luego en defensa pues tienes que ser un equipo igualmente muy presionante en campo contrario, pero luego muy compacto y muy solidario en campo propio, que también domine el balón parado. Tratamos de que todas las situaciones del juego manejarlas para ser lo más completo posible a la hora de competir, y a eso aspiramos. Ujú. En ese sentido, entiendo que, bueno, no te planteas obviamente un cambio a la antequera, pero si en un momento dado de tu carrera tuvieras que cambiar de equipo y fueras un equipo donde tienen un modelo de juego, o una manera de jugar, una idea de juego muy marcada, intentarías adaptarte, intentarías mantener tu estilo, intentarías no coger esa oferta por el tener que cambiar tu modelo, o crees que se puede hacer alguna adaptación?
Es difícil cuando uno siente y está convencido de unos ciertos principios, ¿no? Después, evidentemente, estructura, el número de jugadores, pues la cantidad de cómo atacas también va muy enfocado al talento que tienes. No es lo mismo atacar con un delantero de 1,90 como atacamos este año que atacar como el año pasado, que muchas veces utilizamos un falso 9, un delantero más dinámico como Alex García, pues intenta adaptarte a eso sí. Pero sí siento que soy entrenador porque disfruto a diario de lo que hago y porque veo a mi equipo identificado. Si estoy en algún equipo donde no siento que mi equipo es el que me gustaría ser y que no competimos con ese estilo que me hace disfrutar y me hace sentirme pues identificado con ellos, pues no creo que la cosa fuese bien. Más allá de que intentas adaptarme, que no sé si lo haría o cambiaría todo a mis ideas, pero no creo que pueda ir bien algo en lo que no crees y en lo que no sientes. Y claro, en tu corta carrera no te ha dado tiempo a experimentar tantas situaciones, yo creo, pero sí que muchas veces los entrenadores, no sé si coincides conmigo, cuando las cosas van mal, especialmente, dudamos mucho de todo. Al final, yo creo que todo el mundo, todos los entrenadores que nos estén escuchando, pues al final siempre tienen un modelo marcado en su cabeza de cómo le gustaría que jugasen sus equipos de manera ideal. Luego, otra cosa es llevarla a cabo al equipo. O sea, a ejecutarlo, digamos, en el partido. ¿Tú crees que morirías un poco con tus ideas o si las cosas empezaran a ir muy mal o el año que viene subís, vamos a poner en ese escenario, y fueran muy mal, intentarías cambiar o cómo crees que gestionarías eso? Siempre como segundo me he peleado mucho con los entrenadores porque entiendo que el entrenador tiene esa presión y cuando intentas de que convencerlo de que en este campo se puede jugar, que tenemos que ser valientes, pues el entrenador siempre un poquito más reticente. Siempre he tenido esa pelea interna con ellos y luego cuando he sido entrenador siempre he intentado mantener esas ideas que tenía cuando segundo sin sentir esa presión. Una de las primeras preguntas que le hacía el año pasado a la gente que entraba en el cuerpo técnico es, ¿podemos perder 4 partidos? Si perdemos 4 partidos me vas a pedir que cambie mi idea. Y porque para mí es importante que en los momentos de debilidad pues te agarres a una idea o cambies todo lo que eres o sientes, ¿no? Y empezó la temporada y los 4 primeros no ganamos. Me veía colista, me veía debutando con 29 años como entrenador, un equipo con muy pocos recursos para competir a nivel económico y si en ese momento pues tienes que tener esas dudas y pensar que debes de cambiar, que no lo estás haciendo bien o confiar en lo que estás haciendo y que todo va a salir bien. Y como te he dicho antes, hay veces que te subirás a un ring, te estás dando hostias por todos lados, pero tienes la confianza en que vas a salir de ahí vivo y que vas a ser capaz de superar a tu oponente. Y sin esa mentalidad creo que es imposible luego de transmitirle a los jugadores. Entonces, en esos momentos de debilidad o de malos resultados, creo que confiaría mucho en mí. Evidentemente, pues juegan los jugadores y hay veces que no juegan como tú quieres. Ese día que comentas del Atleti, pues me hubiese gustado no meterme en bloque medio bajo, los jugadores se metieron ahí, estábamos ganando el primer partido de liga y al final pues ellos tomaron esa decisión, a lo que muchas veces no hay que ir en contra de ellos, sino hay que convencerlos. Eso lleva un tiempo y un proceso porque deben de ir pues de verdad confiados en lo que están haciendo y ganamos de esa manera que a mí no me gustó y no disfruté del partido, pero también me pagan por rendir, me pagan por conseguir resultados y números. Hemos visto también la destitución sorprendente de Vic en estos días, que no creo que haya en el fútbol español un equipo, yo no solo este año, sino en los últimos años, capaz de ser tan atractivo y tan ofensivo y ha tenido 4 derrotas y ha tenido que salir porque esto al final va de rendimiento y sabemos que somos los primeros que tenemos que hacer las maletas. Hablando precisamente de ese Castellón el año pasado, yo este año lo he visto menos, pero ese año pasado era un espectáculo verles, precisamente lo que tú dices, esa capacidad de ser ofensivos era admirable. Me gusta la respuesta que me has dado, Javi, porque además también entiendo que es lo más jodido de un entrenador, lo que te comentaba antes, estoy apuesto por mi idea, apuesto por mi modelo, no sale, no sale, no sale, sigo intentando algo que no está saliendo o intento cambiar y buscar un golpe de efecto. Yo también me ha pasado y seguramente las que esté escuchando aquí también. Y es lo más complicado para mí que puede vivir un entrenador, porque al final ganar y no estar contento con el partido, bueno, te lleva los 3 puntos y tu puesto una semana más seguramente siga bien. Pero esa racha que viviste con el Antequera, wow, me parece que es muy complicado, además en tu situación, porque a lo mejor un entrenador más experimentado, que ya ha estado en situaciones similares, que ya puede tener el peso o sea, digamos, el pasado, sí, el background de haber salido de situaciones similares con buen pie. Pero claro, tú, 29 años, debutando como entrenador, 4 derrotas seguidas. Y claro, yo entiendo que tú, como Topuria, lo visualizarías mucho, pero claro, los jugadores a lo mejor estarían dudando, diciendo, bueno, esto es un desastre, este chico tal. No sé si también tuviste alguna charla en ese momento
o intentaste enfocar el mensaje de alguna manera para que también ellos, lo que tú decías que sonaba loco, te creyeran? Es importante también que el jugador sienta que con lo que está haciendo el equipo está rindiendo bien más allá de los resultados. Esa eterna pregunta siempre en el fútbol, ¿qué es más importante, jugar bien o ganar? Que es un poco absurda en ese sentido porque yo no creo que se puedan separar. Si yo no digo que jugar bien al fútbol sea más importante que ganar, yo digo que va antes que ganar. Yo siento que si juego bien estoy más cerca de ganar. Evidentemente, como tú has dicho, hay partidos que no juegas bien y ganas ya, pero eso es un camino de corto plazo, ¿no? Entonces, un poco por ahí las primeras jornadas, el equipo cada jornada iba jugando mejor. No había conseguido los resultados, llega a la jornada 4 y en el Castellón de Dirreder con 3 de 3 victorias, un súper equipo. Y ahí en ese momento escuchas al cuerpo técnico, escuchas también a los jugadores, pero hay un momento en el que tú internamente tienes que decir, vale, escucho las opiniones, había diferentes opiniones de cómo deberíamos de plantear el partido, de cómo deberíamos de seguir compitiendo, pero tú tienes que sentir algo dentro y tomar la decisión por ti, porque al final eres entrenador por lo que sientes dentro, después te apoya y te ayudas en tu gente, pero necesitas que esa decisión tan importante sea tuya, sea personal y equivocarte con tus propias decisiones. Y ese fue el primer partido que decidimos de jugar con 3 jugadores muy técnicos en el medio, con Marcelo, con Chema y con Luis Miguel Redondo, que son jugadores de un perfil muy ofensivo, ante el Castellón. Hicimos un partido tremendo ante ellos, íbamos 1-0 ganando, nos empatan al final, cuarto partido no ganas, y fuimos a San Lucas sabiendo que jornada 5 teníamos que ganar, éramos colistas, pero no perdimos la identidad, volvimos a meter 2 laterales de perfil muy técnico por dentro, sabiendo que íbamos a salir de ahí, que confiábamos en que jugar bien al final nos iba a llevar el resultado y que esto era un camino largo. Y también la confianza, evidentemente, del club en ese momento, que no transmitió ninguna duda ni hacia mi figura ni hacia el juego del equipo, y eso al final, pues siento que si haces las cosas bien en el tiempo, acabas obteniendo el resultado. Me gusta mucho lo que comentas. Yo también, esto al final, Bielsa lo hablaba mucho, que el camino hacia la victoria pues pasa por jugar bien y por hacer un buen proceso. Si ganas pero jugando mal y es constantemente, llegará un momento que seguramente deje de suceder. Me gusta mucho al final eso. No estás saliendo resultados, pero voy a concentrarme en hacer bien las cosas, en jugar bien, porque eso me va a acercar a la victoria. Muy, muy interesante. Hemos hablado antes un poco, le hemos mencionado el tema de los jugadores, pero tú cuando entiendo que la relación que tienes con el director deportivo, que te quiero preguntar un poco cómo es ahora en el Antequera, y luego también un poco, entiendo que para hacer la plantilla la configuráis un poco entre los dos, entre cuerpo técnico y dirección deportiva. Un poco, ¿qué gustos tienes tú a la hora de confeccionar la plantilla? ¿Qué preferencias de futbolistas tienes? No sé si tienes un perfil que tenga que reunir el jugador más allá de la posición y la demanda de la posición, pero que sean, yo qué sé, jugadores técnicos, jugadores rápidos. ¿Cómo te gusta que estén las plantillas? Trabajamos pues entre Alberto Aguilar, que es el director deportivo, Álvaro Silva, que es el secretario técnico, y yo como entrenador. Entre los tres pues formamos ese grupo de seleccionar a los jugadores y de ir luego al mercado a adquirirlo, y sí buscamos mucho que el perfil de jugador cumpla con lo que es el contexto Antequera. Para nosotros es muy importante que el jugador llegue hambriento al club, porque somos un club humilde que no le puede dar todos los recursos que igual le dan en otros equipos, pero sí lo podemos convencer y sí lo podemos ayudar a desarrollar su carrera, a mejorar futbolísticamente y a dar, llamamos muchas veces, ¿no? Nuestro club es un poco trampolín, ¿no? Te va a permitir venir aquí, hacer las cosas bien y saltar, como el caso de Iker Recio, que ha jugado 8 partidos con nosotros y ha ido al fútbol profesional. Y lo que intentamos de hacer, perfil de jugador, pues independientemente de la posición, pues buscamos según, ¿no? Si buscamos extremos, pues buscamos que tengan desbordes, si buscamos gente por dentro muy creativa, y después que curren mucho. Para nosotros es muy importante que sean buenos en el vestuario, que tengan mucha capacidad de esfuerzo y, como te digo, que vengan hambrientos. Si ves los jugadores que hemos firmado esta temporada, muchos vienen de defender, porque entendemos que van a venir con las ganas de revertir esa situación, que traen una energía negativa que la vamos a convertir en trabajo, en dedicación, en esfuerzo, y buscamos mucho eso, jugadores porque sabemos dónde estamos, que vengan con ese punto de ambición que nos ayude a desarrollar todo lo que queremos. Muy interesante. Entiendo, o sea, eso que has comentado del club trampolín, al final te ayuda, o sea, hay gente que lo verá como ya, pero es que entonces el jugador viene y se va a seguir. Bueno, pero es la manera también de ubicar en este caso la Antequera dentro del mercado. Oye, yo soy una referencia para todo aquel joven o jugador que a lo mejor no tiene tanto cartel, de venir, hacer un buen papel y luego salir. Eso también al jugador de todo, entiendo que es más de la dirección deportiva, pero no sé si tú también se lo transmites al jugador un poco de, oye, aquí vas a estar seguramente de paso, pero ven aquí, da un buen nivel porque seguro que te van a ver y vas a poder dar el salto.
Sobre todo la temporada pasada sí que buscamos un poco más, ya esta temporada hemos buscado un cierto compromiso de los jugadores con el proyecto porque queremos seguir creciendo, queremos que se comprometan, el no hacerle un año de contrato, hacerles dos, el transmitirles la idea de que tendrán Ujú. una cláusula alta porque no queremos que salgan, porque confiamos mucho en ellos. Pero sí es cierto que a la hora de ser atractivo en el mercado para los jugadores necesitas venderle algo, necesitas mostrarles algo o Eso darles es. algo. Y lo que le damos es que si llegan aquí, la prueba está es que en los últimos años pues en este año creo que han sido 7 8 jugadores los que han pagado la cláusula por ellos. Eso es muy difícil en cualquier Ujú. club que venda 8 jugadores el mismo año. Y eso porque aquí hacemos las cosas bien con chicos que están queriendo pegar ese salto, mejorar sus carreras y eso es lo que tratamos de venderles a ellos un poco o de atraerlos más que venderlos. Has dado en el clavo, al final será atractivo que un jugador que está dudando entre el Antequera y el Intercity o cualquier otro equipo, el Hércules, cualquier otro equipo de la categoría, pues diga, oye, a lo mejor aquí en Antequera, pues siendo mi perfil de jugador que quiero seguir creciendo, pues o ya sea en el club creciendo con vosotros, subiendo categorías, o ya sea como un escaparate, pero puede hacer que se decante a favor vuestro en vez de otro equipo. Eso está claro que hay que saber un poco qué figura representa dentro de la liga, dentro del mercado y lo tenéis claro. En cuanto luego al tema de el perfil un poco de jugador, ¿te gusta que sean, digamos, doblar posiciones en cuanto a mismo perfil doblado, porque tienes la idea muy clara, o te gusta tener todo tipo de perfiles por si acaso, como tu equipo es tan flexible, pues que pueda tener todo tipo de jugadores? ¿Cómo prefieres hacer eso? Sí es cierto que nos gusta que pues, en ciertas posiciones que haya dos jugadores del mismo perfil, pero también nos gusta mucho el jugador polivalente, el jugador inteligente, Uh-huh. capaz de interpretar diferentes posiciones y luego el jugador, pues estamos en una época donde el físico es importante a nivel de repetición de esfuerzo sobre todo, no que sean grandes y fuertes, sino que tengan mucha capacidad para ir muchas veces a la presión, para atacar los espacios, para mostrar un juego enérgico necesitas piernas. Y para eso también es Uh-huh. importante que todos los jugadores cumplan unos ciertos registros. Entonces buscamos mucho o todos esos parámetros que creo que debe de reunir un jugador para estar con nosotros, que sean buenas personas, por supuesto, que trabajen y curren y tengan piernas para hacerlo, y luego el talento necesario para aquello que le vamos a pedir. Pues Loren era muy bueno en el desborde y lo necesitamos porque era un extremo, y igual Chema pues muy bueno en el pase y necesitamos esa cualidad porque necesitamos jugar por dentro de una forma más creativa y es lo que buscamos un poco. Uh-huh, uh-huh. En cuanto luego al tema del cuerpo técnico, no sé si más o menos me puedes contar un poco las figuras que hay a día de hoy en el cuerpo técnico. Y luego también te quiero preguntar, porque hay entrenadores que le gusta meterse un poco en todas las áreas del cuerpo técnico y supervisar un poco todo, o hay algunos que son muy de delegar y de confiar y de que el cuerpo técnico tenga mucha participación en el día a día. ¿Tú cómo te ubicas dentro de esa norma? Tenemos un cuerpo técnico muy profesional, muy amplio, porque creo que era muy importante en ese momento en el que yo me reúno con el club para agarrar el equipo. Ellos me dan un presupuesto, esto es lo que tenemos para cuerpo técnico, tú decides. Entonces yo intenté dividir eso mucho, no tenía la sensación de que yo tenía que estar pues siendo como un entrenador que esté cobrando bien y que luego tenga dos, tres personas con él, sino que tenga un cuerpo técnico amplio, somos 10 personas en el cuerpo técnico, estamos muy bien repartidas las funciones, pero sí me gusta estar dentro de muchas de sus funciones, teniendo en cuenta que delego y que les dejo lo que hacen ellos, pero ayudándoles. Tenemos un analista que se dedica al informe propio de lo que hemos hecho en el partido, pero a mí me gusta ver el partido, pasarles corte, pasarles mi opinión para ayudarles también en ese informe y que ellos vean que yo también trabajo igual que ellos y que al final somos un equipo dentro del equipo y tengo mucha suerte porque tengo gente muy preparada, con mucha ilusión también por seguir creciendo y que ayuda mucho en el jugador en el día a día. Uh-huh. Y esos 10 personas, más o menos, ¿qué roles tienen cada uno, por conocerlo un poco? Pues tenemos a Nacho, que es nuestro segundo entrenador, se encarga un poco del balón parado, se encarga también del análisis de rivales con la ayuda de un analista interno que es Marco, que también le ayuda un poco ahí con los informes. Luego tenemos a Diego, que es nuestro analista de campo, que se encarga del informe propio de los partidos y se encarga un poco también del trabajo con la línea defensiva a nivel de individual, tecnificación y demás post-entreno. Y tiene también un analista interno que es David, que se encarga de ayudarle a esos informes propios. Luego tenemos a Rafa Morales, que es un analista de rendimiento individual, de vídeo con los jugadores, me ayuda en la gestión del grupo, nos ayuda a mejorar a todos en el cuerpo técnico, pues cómo comunicamos, cómo nos relacionamos con los jugadores, todo lo que es el feedback, las tareas. Y luego tenemos ya la parte de rendimiento, donde está Alberto, que es nuestro preparador físico, Juanje, que es el jefe de Uh-huh. área de rendimiento, que es una persona del club, y Marta, que es nuestra
nuestra fisio y Rocío, nuestra nutricionista, más allá del personal del club, pues, y el delegado y demás, pues tenemos un cuerpo técnico amplio, muy profesional y, como te digo, sobre todo muy ilusionado y con muchas ganas de crecer. Wow, qué bueno, qué importante es tener un buen equipo. Siempre decía, bueno, yo se lo he escuchado a mucha gente, se lo he escuchado a Guardiola, se lo he escuchado también a Víctor Horta en el caso en la dirección deportiva, el tema de rodearte de gente que incluso sea mejor que tú, porque al final es importante que notes que los que están a tu alrededor te exigen un poquito más y te obligan a intentar ser mejor y que es una lluvia de ideas y es una lluvia de conocimiento. Si al final la seguridad que podemos sentir cuando sabemos que somos, digamos, tenemos más conocimiento que el resto de nuestro cuerpo técnico, al final puede que no tengas la ayuda o el punto de vista externo que puedes necesitar luego en el partido. En ese sentido, también creo que Guardiola, no sé si quién era, quiero que me digas tu opinión, precisamente le decía eso, que le gustaba tener perfiles en su cuerpo técnico que tuvieran otra idea de juego o que tuvieran otro sentir en cuanto al modelo de juego, no a lo mejor obviamente no para que chocaran el conflicto, pero sí para que le dieran una opinión distinta que a lo mejor él no estaba valorando, porque al final tú, Javi Medina, lo ves todo con las gafas de Javi Medina y con los gustos y con el entender del fútbol de Javi Medina, pero quieres tener un segundo entrenador que lo vea de otra manera porque a lo mejor te puede complementar un poco. No sé si también intentas un poco ir por ahí. Intento que todos tengamos que todos tengan en este caso su opinión, que todos puedan ver cosas diferentes que yo no veo. Un entrenador no lo ve todo, no lo alcanza todo, no lo sabe todo y necesita Uh-huh. esa ayuda. Sí es cierto que estoy de acuerdo de que debe de tener diferentes perfiles, pero hay veces que no pueden ser tan alejados de lo que tú piensas, en el sentido de que cuando lleguen las derrotas, ellos van, o esa persona que piensa muy diferente a ti va a tirar por un lado, diferente al que tú vas a tirar, y en ese momento sí puede aparecer una cierta fricción o un cierto momento de incertidumbre o duda. El entrenador también necesita en esos malos momentos que le digan, no, mister, tranquilo, confía que lo que estamos haciendo nos ayuda a ganar, sigue, mantén tus principios, y eso para mí sí es importante. Y luego a la hora de transmitirle a los jugadores, si un compañero de cuerpo técnico no cree realmente en la idea de que estamos llevando a cabo, es muy difícil de que sea capaz luego de transmitirla a los jugadores, más allá de que tenga pues diferentes opiniones en diferentes situaciones, pero sí necesita que todos crean en lo que estamos haciendo, porque si no es imposible de hacerlo. Entiendo y tiene mucho sentido, ahí coincido contigo. Yendo un poco a lo que es el microciclo de la semana, te quiero preguntar un poco cómo es la semana de entrenamiento dentro de tu metodología y luego tanto a nivel un poco de cómo estructura la semana a nivel de entrenamientos y contenidos, también, además de eso, un poco el tema de los informes, cuándo metéis cada informe, qué tipos de informe hacéis, porque yo creo que es algo que a los entrenadores que escuchan el podcast, que son muchos, le interesa bastante. Tenemos una semana muy planificada, nos gusta trabajar una semana previa, lo que hacemos el lunes, pues al final es un día de todo el mundo está muy cansado, hacemos un entrenamiento de recuperación y hacemos una valoración del partido, todo el personal de cuerpo técnico pues da una opinión subjetiva del partido, el martes nos Uh-huh. vamos a casa a descansar y ya el miércoles cuando venimos hacemos un análisis propio, donde el analista pues se encarga de un poco más a nivel de juego, donde el entrenador portero que es Dani, que es un fenómeno, nos da su opinión sobre la perspectiva que ha tenido el portero en el partido, todo lo que pasa por la zona del portero, ya sea balón parado, salida de balón, defensa de área. Luego tenemos a Juanje, que es el que se encarga un poco del rendimiento de los jugadores en el partido a nivel de GPS, esfuerzos y demás. Y luego Rafa pues nos da un poco una opinión a nivel emocional, como ha visto al equipo. Eso lo hacemos el miércoles, luego le mostramos vídeos a los jugadores, vamos a entrenar. Post-entreno siempre hacemos una valoración del entreno que nos ha parecido la sesión, cómo ven al jugador, y preparamos el entrenamiento del día siguiente. Los jueves, una dinámica más extensiva, buscamos un análisis, lo dedicamos al jugador, un análisis más individual. Hacemos un repaso individual de cada uno de ellos, a nivel futbolístico, a nivel muchas veces personal. Igual sale un nombre en la pizarra y pues sabéis que la deja la novia, ¿no? Pues una información que es importante, no solo lo futbolístico, porque igual no sabemos por qué está de bajón y alguien del cuerpo técnico lo sabe y nos da esa información, y eso es Rafa el que se encarga un poco de ese análisis individual. Toda la semana tocamos un poco a nuestros jugadores para saber en qué estado están a nivel físico, mental, futbolístico. Y luego los viernes los dedicamos un poco más al rival. Nosotros antes como cuerpo técnico vemos un poco el balón parado y la estrategia que vamos a llevar a cabo en ese partido. Y Nacho, que es nuestro segundo, le muestra al plantel pues un poco el informe de ese rival, como
que se van a encontrar el domingo en competición. Y sí, el sábado es un día muy importante para nosotros, porque es un día en el que preparamos toda la semana siguiente. Nacho, que es el que se encarga de los rivales, nos muestra cómo juega el rival de la semana próxima. Yo me encargo de desarrollar un plan de partido que vamos a llevar a cabo la semana siguiente y desarrollamos esa estrategia operativa con un microciclo de tareas que desarrolla también el preparador físico para saber todo lo que vamos a hacer la semana próxima. Luego ya el domingo vamos a competir y cuando volvemos el lunes pues no tenemos esa sensación de ahora tenemos que ver al rival, tenemos que preparar la semana, tenemos ese estrés que hemos perdido, hemos ganado. Entonces vamos con siempre una semana de antelación. Nos fuimos a Navidad y teníamos todas las sesiones, todo preparado para la vuelta, pues teníamos muy claro lo que queríamos hacer con el Murcia y demás, y eso nos permite siempre pues tener esa tranquilidad de que tenemos el trabajo previamente hecho y tenemos muy claro lo que queremos hacer en el futuro próximo. Me parece muy interesante esto que comentas. Claro, le veo obviamente la parte positiva que tú comentas de poder preparar con anticipación el rival sin tener que esperar al lunes, porque además muchas veces cuando después de una derrota o de una victoria puede que no veas las cosas con toda la perspectiva que es. Entonces te puede alterar un poco, que lo veas todo muy negativo si has perdido o todo muy positivo si has ganado. Pero también creo que a lo mejor, no sé si también lo sientes tú, os puede quitar un poco el foco del partido que tenéis al día siguiente. ¿O eso no sois capaces de dejarlo a un lado? Mira, lo hablaba esta mañana con Oriol Riera, un compañero que hace poco estaba entrenando en Estepona, que ha venido esta semana a ver los entrenos y estamos compartiendo un poco ideas y demás porque nos gusta mucho compartir con compañeros y él me decía todo lo contrario. Dice, yo siento que cuando estoy en una semana de partido, hasta que no cierro esa carpeta y no termino ese partido, no puede haber otra, por respeto al rival, simplemente por eso. Y mi opinión siempre un poco diferente a eso. Entonces yo siento que cuando me levanto un lunes y estoy viendo al Fuenlabrada, que juego 2 semanas después con él, siento que ese entrenador no está pensando en mí y yo ya estoy pensando en él. Y que con la suficiente tranquilidad y frialdad estoy desarrollando un plan de partido que, como dice, pues no está contaminado por esa posible derrota, victoria o empate que tenga en un domingo y donde el estrés es muy alto y en pocos días tienes que decidir qué voy a hacer a nivel de plan de partido, desarrollo de tarea, todo eso entre un lunes y un martes, ver el rival. Entonces yo siempre una semana antes ya he visto el rival, ya sé lo que voy a hacer y si tengo que cambiar y adaptarlo, tengo el tiempo suficiente para hacerlo y verlo con una perspectiva más amplia. Al final son ideas, es como a mí me funcionan bien las cosas y no quiere decir ni que esté mejor o peor, pero a mí me funciona y me siento mucho más cómodo haciéndolo. Yo siempre digo en el curso de scouting en el que estoy, siempre digo que al final hay muchas maneras, hay muchas formas de hacer algo, muchas maneras de hacer algo, pero lo que tienes que hacer es la que tú te sientas más cómodo y sobre todo que esté justificada, que tenga un porqué, no porque no, a mí es que los sábados no tengo nada que hacer y me gusta hacerlo, no, que sea por lo que tú dices. El lunes tengo la opinión, como dices, contaminada o quiero ir mucho más por delante de lo que van los del resto de entrenadores, pues oye, tus razones de peso para hacer eso. También precisamente, lo has comentado al final, a lo último que has dicho, pero entiendo que ir tan adelantado muchas veces te puede obligar a modificar cosas, porque a lo mejor justamente un sábado estás planificando ya la semana siguiente, el domingo hay una cosa que se produce muy bien o se produce muy mal, y entonces la dabas por hecho que la tenéis controlada o que lo tenéis trabajado, pero resulta que tenéis que enfocar más, es la semana que viene, tenéis que enfocaros más en eso. Ahí sí que entiendo que estáis preparados para hacer ese tipo de cambios prácticamente ya en la propia semana de trabajo. Sí, al final es tu idea, tu mentalidad y luego la capacidad de adaptación. No sé si fue Mireia Melmonte la que decía, ¿por qué nada a las 4 de la mañana? Y dice, bueno, porque siento que en ese momento nadie está nadando. Y quiero ser la mejor del mundo. En ese momento creo que nadie es capaz de meterse en una piscina a nadar. Y creo que un poco esa mentalidad. Yo muchas veces soy de levantarme muy, muy temprano cuando me siento en un ordenador a las 5 o las 6 de la mañana y estoy preparando un rival con el que me quedan 2 semanas para jugar. Esa motivación de decir, yo estoy pensando en ti, tú no estás pensando en mí y tengo la suficiente perspectiva para saber lo que tengo que hacer contigo, pero luego tienes que adaptar, porque un jugador se te puede lesionar, porque puede haber sanciones, Claro. porque puede que por lo que ha hecho tu equipo en el partido anterior a algo que no te ha gustado nada y que quieres cambiarlo, pero sí que es verdad que no te contamina tanto lo que ha pasado en ese partido, que para mí también es muy importante. Yo muchas veces llega a ese partido, como te decía, ¿no? Esas primeras 4 partidos donde no ganaba y cuando llega ese momento, esa semana, digo, bueno, si yo con el Castellón hace 2 semanas planteé que esta era la mejor forma de ganarle, ¿por qué? Porque he empatado un partido en Huelva, lo voy a cambiar ahora. ¿Por qué voy a traicionar un poco lo que he pensado hace 2 semanas que era el mismo? Y también a mí me ayuda para tener muy claro lo que ha de hacer el equipo en los partidos.
No, es lo que es muy interesante esa perspectiva de sentir que estás trabajando y estás preparando ya, yendo muy por delante. Precisamente, vamos a ir un poco cerrando algunos de los puntos. Te quería preguntar, en esa estrategia operativa que comentas, que preparas semana a semana, ¿qué porcentaje, ya hemos hablado un poco de ello, pero qué porcentaje le das a las adaptaciones que tienes que hacer de cara al rival y qué porcentaje a lo mejor le puedes dar, si es que me puedes decir un porcentaje? Le das al trabajo propio dentro de tu modelo de desarrollar los principios un poquito más, seguir mejorando o corregir tu propio modelo independientemente del rival? No sé si me explico. Sí, el año pasado creo que le dimos demasiada importancia en ciertos momentos a los rivales porque adaptábamos mucho nuestra identidad, la manteníamos, pero adaptábamos mucho el cómo queríamos atacar, cómo defender según el rival que teníamos enfrente. Y eso hace que muchas veces el jugador pues tenga esa presión un poco por seguir el plan de partido y no tiene ese punto de libertad y de construir esas relaciones naturales que se dan en el juego cuando repites mucho algo. Y este año sí siento que estamos siendo un poco más flexibles en ese sentido. Analizamos mucho a los rivales, sobre todo el contexto que nos vamos a encontrar, en qué momento, de qué manera compite ese equipo, pero no cambiamos tanto lo que queremos o lo que creemos que debemos de hacer como equipo, y eso que es lo que somos buenos. Al final, cuando sales a un campo, si eres capaz de imponer tu modelo o tu idea y tu forma de jugar, pues al final haces que sea el rival el que esté pensando más en ti que no tú en ello, y eso es muy importante porque te permite dominarlo, y cuando dominas el juego, pues entiendo, estás más cerca de ganarlo. Además, yo también, bueno, yo coincido en parte contigo porque al final sí que creo que el rival, no solo el rival, sino también las dimensiones del campo, el estado del terreno de juego, que sea un rival que tiene más o menos afición, son cosas que hay que adaptar y que condicionan, te condicionan obviamente, pero al final creo que lo he dicho aquí alguna vez en el podcast, una mala idea bien defendida siempre va a ser mejor que una buena idea mal defendida. Entonces, en ese caso, si tu trabajo propio, aunque sea una idea equivocada en cuanto a lo que el planteamiento es equivocado en cuanto a cómo te vas a enfrentar al rival, pero es tu idea y la has trabajado muy bien y crees mucho en ella, creo que eso es más poderoso, ¿no? Que intentar cambiar cada semana, como tú comentas, y no, a lo mejor no tenerlo tan trabajado esos automatismos. Entiendo también que los contenidos los planificáis un poquito más, aunque sí que tienes esa vista puesta como dentro de varias semanas, pero tu planificación es microciclo a microciclo, es decir, no tienes unos contenidos que planificas de esta temporada, para el modelo necesito dedicarle 2 o 3 meses a la organización defensiva o no sé cuánto tiempo a la organización ofensiva. Entiendo que al final es un poco más semana a semana y ir viendo un poco lo que te demanda la competición y el rival, ¿no? Tenemos unos principios que sabemos que la forma de entrenar pues nos permite de luego desarrollarlos y cumplirlos en el campo, en competición, pero sí es cierto que vamos semana a semana, vamos planificando en función al rival que tenemos enfrente, al tipo de equipo que nos vamos a encontrar, y después al principio de pretemporada pues generamos una serie de ítems que creo que debemos de cumplir como equipo, qué equipo fuimos el año pasado, cómo debemos de evolucionar. Ha llegado Navidad, hemos hecho un análisis muy extenso a mitad de temporada para ver qué equipo hemos sido en la primera vuelta y qué cosas no hemos conseguido. Hemos valorado un poco ahí el cuerpo técnico donde debemos de puntualizar en esta segunda vuelta y qué tipo de ítems no estamos cumpliendo, y tratar de poner el foco sin perder todo lo que hacíamos bien anteriormente. Uh-huh. La última el último tema que creo que siempre me gusta charlarlo con los entrenadores, y dejarlo para el final para mantener a la gente también en vilo, porque creo que es algo de lo más interesante que hay desde la perspectiva del entrenador, es el tema de la libertad al jugador. Es el tema bueno, los entrenadores, sabes tú, y a lo mejor no en ti mismo, pero en tus experiencias que te habrás enfrentado con entrenadores, que tenemos mucho la tendencia a intentar dirigir a los jugadores como si estuviéramos, pues eso, jugando a la Play o dirigiéndoles en remoto, y muchas veces tendemos a que nos vamos a quedar tranquilos los entrenadores cuanto más automáticos y más robóticos sean los jugadores. Yo precisamente tengo una visión en la que creo mucho en la libertad del jugador para interpretar. Es decir, que el jugador sea autónomo, sea inteligente, no esté encasillado y él intentar crear jugadores inteligentes para que tengan la mayor capacidad de pues, improvisar y de tener esa libertad. No sé tú en qué lado te posicionas más, si más de acuerdo o menos de acuerdo conmigo. Pues muy cerca de lo que tú piensas. Creo que el equipo debe de mantener una buena ocupación del espacio porque eso nos ayuda a de qué manera progresar más sencilla, relacionarnos de una forma más fluida, y en esas pérdidas pues estar
más ordenado para recuperar el balón, pero sí es cierto que el jugador cuando sale al campo ha de creerse que el que manda es él, que el que decide es él. Y evidentemente tú les das las herramientas y le enseñas de qué manera puede hacerlo mejor y si eres capaz de convencerlo, pues cree en ti y seguramente lo haga. Pero hay ciertos momentos en el que quizás los entrenadores pues tratamos de incidir mucho en lo que va a pasar en el juego y tratamos de romper un poco esa naturalidad. Recuerdo un partido el año pasado que estábamos en un momento excepcional de juego, el equipo llega a Córdoba, íbamos cuarto, el Córdoba venía quinto y desarrollamos un plan de partido que en mi cabeza pues funcionaba de una manera maravillosa y que en los primeros 10-15 minutos fuimos capaces de interpretar un nivel muy alto en el campo del Córdoba, en un partido muy difícil de jugar porque al final yo estaba en quinto, el ambiente era muy caliente y ser capaz de salir allí como salimos, ocupar el espacio de una manera muy diferente, salimos jugando con el portero como central izquierdo fuera de área, hicimos ciertos movimientos posicionales que en los entrenamientos fluían de una manera pues muy alta y entendíamos que el jugador iba a ser capaz de desarrollarlo en el campo luego, pero a los 10-15 minutos el jugador pierde un poco ese control porque no es el traje con el que está acostumbrado un poco a competir y perdió un poco esa capacidad de competir en ese momento, de sentirse fuerte, poderoso. Al final Córdoba no superó. Lo leía hace poco también en el libro de Martí Perarnau sobre Guardiola, en aquella final con el Chelsea, donde para sorpresa de todo apuesta por Gundogan como pivote, incluso algunos jugadores advirtieron que eso podía ser algo perjudicial para el equipo porque era algo nuevo, algo novedoso en una final y Guardiola con el tiempo reconoció que quizás se había equivocado en eso porque el equipo tenía claro el plan, pero no ese traje con el que se tenía que vestir para ese día de creer de verdad y de sentirse cómodo. Y creo que en algunos momentos por los entrenadores, por tocar ciertas teclas en la pizarra que entiendes que te va a ayudar a ganar el partido, pues el equipo pierde naturalidad, pierde autonomía y eso hace que no compitas con esa pues independencia y que el jugador de verdad vaya convencido lo que ha de hacer, lo aprendes con el tiempo, intentas que no vaya sucediendo. Muy interesante, muy buena respuesta, me ha gustado. También te digo, creo, y no sé tú qué piensas, que también depende mucho el jugador en concreto, porque hay jugadores que se sienten muy cómodos con la libertad para ser ellos los que deciden y los que interpretan, como tú decías, sentirse que son ellos los que deciden. Y yo he conocido jugadores, quizá a lo mejor porque he entrenado a niveles más bajos y quizá el perfil de jugadores es otro, pero que se sienten mucho más cómodos diciendo, oye, mister, dime qué tengo que hacer con balón, sin balón, tal. No sé también tú has tratado con todo tipo de jugadores o cuando quizás en primera ref o categorías así profesionales ya los jugadores pues, se sienten cómodos con teniendo libertad. A ver, ha de haber un cierto orden, yo siempre lo digo, si no hay orden estamos en el caos y en el caos pues, puede pasar cualquier cosa, el jugador debe de saber que ha de cumplir unas ciertas funciones para el equipo, un cierto posicionamiento, debemos de ocupar el campo con un cierto rigor, pero luego como tú dices necesitan tener ese punto de libertad, evidentemente hay jugadores más capacitados para tomar decisiones y ser más autónomos y necesitan pues menos explicaciones, lo que necesitas es que le dé su sitio y luego hay otros jugadores que son un poco más rígido en ese sentido, necesitan que le expliques un poco más lo que han de hacer y cumplir con eso. A mí hace tiempo que me dieron el consejo, cuando seas entrenador, intenta poner siempre a los mejores y si puede ser en su sitio. Y es lo que tratamos de hacer cada semana para que ellos se sientan cómodos, jueguen libremente y puedan disfrutar de su profesión, que al final lo que les ayuda pues a ser mejores, a llegar a su máximo rendimiento y a ganar. Y otra cosa, Javi, también, precisamente lo uno un poco con la frase que me has dicho, es el tema de que, claro, aunque hemos hablado de que en la plantilla, pues muchas veces buscáis tener, por ejemplo, que el lateral derecho sea del mismo perfil, el titular y el suplente, bueno, titular y suplente no, pero los dos que tenéis sean del mismo perfil, pero también entiendo que no es lo mismo que juegue uno con otro, pues porque a nivel mental, a nivel técnico, a nivel físico, es decir, cada jugador, aunque sean de un perfil muy parecido, tiene unas cosas que hace mejor o peor y unas adaptaciones que hay que hacer. En ese modelo de juego tuyo también, ¿tenéis en cuenta qué jugador de vuestro equipo ocupa cada posición o ocupa cada rol? O intentáis que ese jugador, aunque sepáis que a lo mejor son diferentes perfiles, pero oye, intenta hacer lo que hace este otro jugador, que ya lo tenemos muy introducido en el modelo de juego. Sobre todo conocerlos con el tiempo. Nosotros cuando trabajamos con ellos necesitamos un tiempo para conocer de verdad al jugador y saber cómo compite, porque tácticamente en los entrenamientos son capaces de hacer cosas, pues los dos laterales te hacen la misma función y ves que fluye de la misma manera, pero luego en competición, cuando el partido se pone caliente, es capaz de hacerlo, tiene la suficiente personalidad e inteligencia para hacerlo, no debes de forzar al jugador que no se siente cómodo en ciertos roles y es lo que tratamos de hacer, como dice, puedes tener dos jugadores de un perfil parecido,
pero en ciertas responsabilidades no se sienten igual de cómodos. Intentamos, como he dicho antes, ¿no? Que estén en su sitio y que se sientan que el traje con el que visten pues les hace sentir cómodos y que no necesitan hacer algo para lo que no se ven capacitados. Y eso es muy importante cuando el jugador compite, que no se sienta nunca obligado a hacer algo para lo que no se ve preparado ni fuerte. Ujú, ujú. Muy bueno, Javi. Ha sido, bueno, ya estamos terminando. Siempre hago una pregunta esta última temporada. No sé si has visto algún episodio, porque el último invitado que estuvo ya se la sabía y la tenía preparada, pero si no te la hago. Y es que me recomiendes a una persona que crees que puede tener aquí en el podcast. Ya sabes que aquí entrevisto, charlo, pues no me gusta hacer entrevista, charlo con todo tipo de gente, preparadores físicos, entrenador de porteros, directores deportivos, jugadores, cualquier perfil relacionado con el mundo del fútbol. No sé si tú hay alguien que conozcas o con el que hayas trabajado o que, bueno, pienses que no has trabajado con él, pero que es muy interesante, que venga aquí al podcast a contar un poco su manera de trabajar, su historia, que creas que pueda ser interesante para la gente que me escucha. Pues te recomendaría a dos compañeros con los que he hablado hoy que lamentablemente han tenido que salir de sus equipos porque al final el fútbol, como he dicho antes, va de resultados y no es lo justo o no lo suficientemente justo, como son Dick, que creo que es un fenómeno, no sé si será fácil de acceder a él, pero me encantaría que explicara, porque lo he sufrido, cómo se puede atacar con tantos jugadores por delante del balón y a generar tantas situaciones de gol. Y luego Frank, que también le ha tocado salir del Marbella, que creo que estaban haciendo un trabajo magnífico, ya lo hicieron el año pasado con ese ascenso y estaban jugando muy muy bien al fútbol, pero al final pues esos resultados han dejado de aparecer como aparecieron en las primeras jornadas. Les ha tocado salir ahora dos grandes entrenadores que practican un fútbol ofensivo y creo que sería muy bueno para este podcast. Pues mira, ya te digo que Fran es bastante posible, de hecho ya lo he ido moviendo y seguramente en algún momento, a algún punto del podcast venga. Di que ya va a ser más complicado, pero bueno, no pierdo la esperanza y conozco gente en Castellón, a lo mejor de alguna manera se puede conseguir. Javi, bueno, lo dicho, ha sido un verdadero placer. Creo que desde antes de tener esta charla y habiendo un poco visto pues lo poco que podía conocer de ti, me da la sensación de que estaba ante un entrenador muy preparado, a pesar de su corta edad y con mucho talento. Y hoy, después de la charla, después de 1 hora y cuarto de charla, lo puedo confirmar. Por lo menos esta es la sensación que me da. Ojalá los resultados te acompañen también, que de momento están haciendo, pero que es lo que tú dices. Muchas veces, caso de Frank, caso de Dick, el trabajo es magnífico, pero el resultado no acaba de llegar y eso desgraciadamente a veces condena. Pero bueno, estoy seguro de que ya el trabajo que estás haciendo en Antequera y el que te queda por hacer te va a consolidar en unas categorías muy bonitas y espero que te vaya fenomenal. Muchísimas gracias, Nacho, tío. Ha sido un verdadero placer. Pues nada, recordar a la gente que estamos en YouTube y estamos en Spotify. Todos los comentarios que hagáis, toda la participación, todos los me gustas y compartir, pues bueno, lo agradezco muchísimo como siempre. Y recordaros que estamos en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram y en TikTok, aparte obviamente de YouTube y Spotify. Así que sí, que si queréis un poco ver extractos de la charla con Javi o de cualquier otro invitado, pues seguirnos en redes sociales y así podéis ver un poquito más de contenido que vamos subiendo todos los días o todas las semanas. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.